Shalom, queridos amigos y hermanos. Continuamos ahora con la lección número 2, el Gan Edén y nuestros primeros padres, Adán y Hawa, y sus hijos Caín y Hebel. Una vez que el Señor creó al hombre, lo puso en un maravilloso jardín a orillas de un río hermoso, del cual salían 4 ríos, 2 de ellos conocidos como Éufrates y Tigris, en el actual Irak. El nombre de este gran jardín, del Gan Edén, significa jardín de las delicias. Árboles cargados de frutos deliciosos crecían en él, y habían animales variadísimos retozando alrededor de ese jardín y dentro. Elohim permitió a Adán alimentarse de todos los frutos deliciosos de ese jardín, con la sola excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, y también del árbol de la vida. Y este árbol del bien y del mal se alzaba en medio del jardín. Pero Adán estaba solo y se aburría. Entonces el Todopoderoso lo sumió en un profundo sueño, y de su costilla dice que sacó a la mujer. Al verla dijo: esta es, dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Esta es varona, será llamada Hawa, que significa viviente. Ella es vida, es la que dio vida a los demás seres humanos. Y él tuvo esa ayuda idónea que el Todopoderoso le dijo: le haré ayuda idónea para él porque está solo. Adán y Hawa fueron felices en el Edén, pero la serpiente era la más astuta, dice, de todos los animales que había en la tierra, y Hasatán, detrás de esa serpiente, se propuso destruir esta felicidad que el Señor había hecho hasta ese momento. Y le propuso a Hawa comer del fruto prohibido. Y ella finalmente aceptó y dio también de comer a su marido, porque le había dicho de que si ella comía, iba a ser como Elohim, como el creador de los cielos. Entonces cayó en la tentación del diablo. Y esto causó de que el Señor aparezca y pida cuentas a Adán, a Hawa. Y Adán primeramente ya empezó a decir: la mujer tiene la culpa. Y ella también dijo: la serpiente. Y empezaron las maldiciones, y empezaron los problemas psicológicos, y empezó la desgracia para el mundo. Es importante que entendamos nosotros todo esto, que el pecado y la desobediencia trajeron la destrucción para el mundo. El Todopoderoso le dice: ¿y por qué te has ocultado? Es que me he dado cuenta que estoy desnudo, le responde. Pero seguramente has probado del árbol que te prohibí comer. Queridos amigos y hermanos, tenemos que entender de lo que es aquello que el Señor ha prohibido. No se debe insistir más en querer tocar y en hacer, porque sus mandamientos, sus leyes son para nuestro bien, para nuestra vida. Fueron expulsados finalmente pues del Edén el hombre y su mujer, y tuvieron que sufrir desde entonces hasta el tiempo del diluvio, un sufrimiento tremendo. Y desde entonces de Noaj hubo un cambio que después veremos en otra de las lecciones. La mujer desde entonces comenzó, dice, fue maldecida, comenzó a ser, más bien, a estar sujeta al señorío de su marido y a tener sus hijos con dolores de parto, y el hombre tenía que sacar de la tierra con el sudor de su frente el alimento diario. Hasta que vuelvas, le dijo, a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás.
Y a la serpiente le dijo: tú ahora andarás arrastrándote. Al parecer antes la serpiente pues se erguía, tenía una forma de caminar seguramente. Y de esa manera la serpiente ya comenzó a arrastrarse, teniendo el riesgo de ser pisoteada y aplastada. Adán y Java tuvieron 2 hijos: Caín, que se dedicó a trabajar la tierra, pero era perverso y violento, y Hebel, que significa vacío, ¿no? Caín significa adquirido. Hebel era dulce, era pastor, era bueno, y era agradable al Señor. Y dice que él presentaba sus ofrendas con un corazón sincero, de lo mejor que él tenía. Y presentaba el sacrificio que el Señor había ordenado, animales. Y dice que también Caín traía de sus productos de la tierra, pues él era agricultor. Pero dice que el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín, sino la de Abel. Y esto tuvo como consecuencia el celo y la envidia de Caín hacia su hermano Hebel, que fue creciendo hasta que un día decide matarlo. Y ocurre la primera muerte de un ser humano, el primer asesinato. Era la primera vez que hubo sangre derramada de un hombre, de una persona humana, y esto hizo que el Altísimo hable a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y por eso también nosotros la sangre no podemos comer, tenemos que enterrarla. Y le dijo que él iba a ser maldecido a partir de ese momento, iba a ser errante y no iba a tener paz. A la noche se creía perseguido por las sombras, de día por ruidos, aún el susurro de las hojas le parecía ser una voz que le reprochaba su crimen. Y bueno, así fue que anduvo errante Caín. Adán tuvo luego otros hijos, y entre ellos Shet, que fue muy bueno. Sus descendientes, pues, se dispersaron también sobre la tierra, así como los descendientes de Caín. Shet significa compensación. Fundaron ciudades, fundaron lugares, habitaron la tierra, y poco a poco comenzaron a usar el fuego, a alejar las bestias feroces, y también fabricaron armas, al principio de piedra y más tarde de metal. Ya no vivían en cavernas, sino en chozas y en casas. Un descendiente de Caín también empezó a hacer música, los primeros instrumentos musicales. Y otro descendiente también de Shet enseñó el temor del Altísimo a esos hombres salvajes y primitivos. En esos tiempos remotos los hombres vivían muchísimos años, 600, 700, 800, 900 años. El más viejo de ellos, Metushelach, que está escrito en español como Matusalén, ¿no? Que dice que vivió 969 años. Miren, casi 1000 años. De esa manera es que el hombre tenía todavía muchos años para vivir, para trabajar, para planear y para ir adelante. Pero eso hizo también que los hombres se volvieran perversos y aprovecharan su vida larga para hacer muchas fechorías. Y por eso vino una consecuencia tremenda que hablaremos en la tercera lección acerca de Noaj, el arca y el Mabul o diluvio. Shalom Alejem para todos. Amén.